Estamos enviándoles un saludo fraternal en el nombre glorioso del Señor Jesús. Qué bueno es estar de nuevo aquí con todos ustedes, compartiendo en este gran día de ayuno y oración en la presencia de nuestro Dios. Damos gracias al Señor por todas sus bendiciones, porque Él ha estado escuchando nuestro clamor. Él ha estado con nosotros, hemos sentido su gloria, su presencia. Bendito sea el nombre del Señor Jesús. Y en esta oportunidad me acompaña mi esposa. Gracias al Señor por mi esposa. Hoy ella nos trae el mensaje de la palabra del Señor. Saluda a nuestra amable audiencia. Dios les bendiga a todos. Estamos en victoria porque hemos pasado esta parte de este día en conexión con Dios y es algo muy agradable poder estar en la presencia del Señor. Amén, gloria al Señor. Sí, estar en la presencia del Señor, en ayuno, en oración, es una gran victoria, es un triunfo para la gloria de nuestro Dios. Amén. Entonces la hermana Lady Diana con nosotros y que el Señor nos bendiga con la poderosa palabra. Gloria al Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga nuevamente. Vamos a abrir nuestras Biblias en San Lucas capítulo 22, verso 32. Amén. San Lucas capítulo 22, verso 32. Vamos a meditar en este pasaje precioso de la Biblia. Y dice la palabra del Señor: pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Amén, gloria a Dios. Vamos a hacer nuevamente una oración para que el Señor sea bendiciéndonos con su palabra, que su palabra llegue a nuestro corazón, que llegue a lo más íntimo de nuestros pensamientos y encuentre un lugar y se quede allí y la pongamos por obra. Bendito Dios y Padre Celestial, estamos delante de tu santa y bendita presencia. Gracias, Señor, gracias por este día que nos has dado, de poder, Señor, estar delante de ti, adorando y glorificando tu santo nombre. Te pedimos que en estos momentos seas tú bendiciéndonos con tu palabra, seas usando, Señor, mis labios para proclamar tu palabra y que tu palabra corra y sea glorificada. En tu nombre santo te lo pedimos, Dios. Amén y amén. Bueno, vamos a meditar en esta tarde sobre este tema: una fe más fuerte que el miedo. Amén. Una fe más fuerte que el miedo. El miedo, ¿qué es el miedo? El miedo es una sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o un peligro imaginario. Y de pronto muchos de nosotros, porque los seres humanos pasan por esa sensación de miedo, y podría decir que muchos de nosotros en alguna ocasión podríamos haber estado dormidos y de momento despertar y ver supuestamente un espanto ahí cerca de la cama y prender la luz rápidamente, y cuando prendimos la luz nos encontramos que era un abrigo, un saco que se había colgado ahí cerca en la pared. Muchas cosas de esas pueden haber sucedido en la infancia o de pronto ahora también de adultos. Hay muchas cosas que pueden producir miedo. Hay quienes pueden tener pánico existencial, que de momento les llega una tristeza, una angustia, un desespero y no saben ni por qué, y son miedos existenciales, miedos a morir, miedos al futuro, miedos a un porvenir incierto que no se sabe qué ha de venir, pero se teme y no se sabe ni por qué se tiene ese miedo.
Y de pronto también hay miedos infundados. Y más ahora en este tiempo sí que hay miedos. Miedos en las personas que no conocen a Dios e incluso en las personas que conocemos al Señor y que hemos tenido unas experiencias especiales en Dios. El miedo es un sentimiento de desconfianza, un sentimiento que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se piensa y se espera. Y en este tiempo estamos pasando por momentos difíciles y lo único que escuchamos es malas noticias. Usted prende la televisión y ahí hay malas noticias. Usted abre su celular y entra a las redes sociales y solo lo que escucha es malas noticias. Incluso entonces ya se nos va pegando unos temores, unos miedos a contagiarse, unos miedos a morirse, unos miedos a una cantidad de cosas, miedos a no poder pagar las deudas, miedos a no poder pagar un arriendo, miedos a no tener que comer al otro día, miedos que se van presentando. Pero aunque esos miedos lleguen, debe de haber una fe más fuerte que el miedo. Y podríamos decir que si usted lee la palabra del Señor, en esos valientes, en esos héroes de la Biblia también tuvieron miedo en alguna ocasión. De hecho, Elías, un hombre que uno lo encuentra allí enfrentado con los sacerdotes de Baal, enfrentado a una cantidad de personas, y uno lo encuentra allí valiente, fuerte, pero después le llega la noticia de que aquella mujer que lo perseguía para matarlo, entonces le produjo a él un miedo y empezó a correr y a huir. Y muchos otros personajes, y también el pueblo de Israel, cuando estaba enfrentado a Goliat, estaban muertos de miedo. Y así como eso, muchos personajes, hombres y mujeres de la Biblia, uno les encuentra que pasaron por ese momento de miedo. Y uno podría imaginarse a todos esos mártires de la fe que pasaron por una cantidad de cosas, y podríamos decir que en su momento tuvieron miedo, pero fue más la confianza en el Señor, pero fue más la fe en el Señor que pudo derrotar al miedo. Y yo creo, hermanos, que hoy más que nunca necesitamos aferrarnos de la mano poderosa de Dios. Amén. Y tener una fe más fuerte que el miedo. Que el miedo no sea el que reine en nuestras vidas, que sea la confianza en el Señor, que nos va a sacar siempre adelante, que nos va a sacar a la orilla del mar, de las dificultades, de los problemas. Ahí va a estar el Señor con nosotros. Amén. La palabra del Señor dice en el Salmo 91 que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y esa es nuestra esperanza ahora. Aleluya. No es hora de resignarse. Y parece como que la iglesia está como con un bajón y como que estamos resignados. Es verdad que la palabra de Dios dice que habrán muchos sucesos, cosas que sucederán antes del arrebatamiento y después del arrebatamiento de la iglesia. Pero eso no nos debe llevar a nosotros a resignarnos, sino al contrario, buscar más del Señor y prepararnos para irnos con el Señor. El miedo es una emoción humana normal, pero sabe que el miedo el Señor mismo la diseñó con un propósito de alertarnos y de tomar precauciones extremas a determinadas circunstancias extremas. De hecho, hermanos,
Cuidémonos y dejémonos cuidar por el Señor. Muchos de pronto no se han cuidado porque creen que es mentira todo lo que está pasando. Pero hay que cuidarse, hermano, y dejarse cuidar, y cuidar a su familia, y cuidar a los que usted pueda cuidar. La palabra del Señor nos muestra un pasaje de la Biblia en San Mateo capítulo 14, del verso 23 en adelante, relata que el Señor estaba con los discípulos, pero también estaba con una multitud de personas hablándoles de la palabra, hablándoles del Evangelio. Y dice la palabra del Señor que el Señor se fue a orar. Mientras que el Señor se fue a orar, los discípulos cogieron y se montaron en la barca y se fueron. Y cuando ya estaban adentrados en el mar, muy lejos de la orilla del mar, entonces dice que se levantó una gran tempestad. Una gran tempestad, las olas azotaban la barca donde ellos iban. Unos grandes vientos azotaban la barca donde ellos estaban. Y algo que pasaba era que no llevaban a Jesús en la barca. No estaba Jesús en la barca. Estaban en medio del mar. Estaban siendo azotados por las olas. Estaban siendo azotados por los vientos. Y estaban en gran oscuridad porque era muy adentrada en la noche. Y ellos estaban llenos de miedo, de temor. Y es que cuando en la vida nuestra no llevamos al Señor, esos temores son más difíciles de quitar de nuestra vida. Pero cuando el Señor está ahí, esos temores, el Señor viene y nos da confianza y esperanza para aferrarnos poderosamente a la mano del Señor. Amén. ¿Qué pasó? Estaban allí temerosos, llenos de miedo. Y dice la palabra del Señor que vieron a alguien que venía caminando sobre el mar. Entonces más espantados estaban. Seguro se preguntaban, ¿qué será lo que viene allá? ¿Qué será lo que logramos como medio ver? Y se turbaron en gran manera. Y el verso 26 dice, y los discípulos viéndole andar sobre el mar se turbaron. Porque es que el miedo hace que la persona se turbe, que la persona no piense, que la persona se llene de tal angustia que no le vea salida a los problemas, que no le vea salida a la enfermedad, que no le vea salida a la angustia. Pero ahí está el Señor que viene caminando sobre el mar, viene caminando sobre las dificultades que de pronto se le presenten a usted. Ahí está el Señor. Y dice la palabra del Señor que pensaron que era un fantasma. Y diciendo un fantasma, y dieron voces, dice que de miedo, seguro estaban temblando. Y en el verso 27 dice, pero enseguida Jesús les habló. ¿Sabe? Cuando uno escucha la palabra del Señor viene la calma. Cuando viene la palabra del Señor a la vida de uno va sintiendo como ese regocijo, como que la angustia se va yendo y como que ya se va aclarando la mente para saber qué hacer. Y cuando el Señor les habló, les dijo, tened ánimo, yo soy, no temáis. En esta tarde el Señor también le está hablando a usted, hermano, le está hablando a usted, hermana. No temáis, yo soy. Amén. Puede ser, hermano, que usted en este momento tiene miedos, temores, miedos de una cantidad de cosas. Y puede ser también que usted ahora esté en este momento pasando por enfermedad. Pero aquí está el que camina sobre el mar.
Aquí está el que hace callar la tempestad, la calma, y hace callar los grandes vientos. Amén. Aquí está nuestro Dios diciendo: no tengas miedo, tened ánimo, yo estoy contigo, no temas ni desmayes, porque Él es el poderoso gigante que está con nosotros. Amén, gloria a Dios. Cuando Pedro vio que era el maestro, Pedro se sintió con confianza. Lo más probable es que el miedo se le fue de momento. Y dice en el verso 30 que, pero al ver el fuerte viento, resulta que Pedro le dijo al Señor que quería ir a donde estaba el maestro, caminar hasta donde estaba el maestro. Y Jesús le dijo que sí, que se viniera. Y Pedro se sentía tan fuerte, estaba con tanta confianza en el Señor, que empezó a caminar por encima del mar. Pero en el verso 30 dice que al ver el fuerte viento, tuvo miedo. Y es verdad, cuando vienen esos vientos de mensaje, de desánimo, nos vienen grandes miedos. Pero aquí está el Señor diciendo: tened ánimo. No temáis, dice el Señor, no temáis, manada pequeña, porque al Señor le ha placido salvarnos y estar con nosotros. Y dice que no un día, sino todos los días de nuestra vida, hasta el fin de nuestras vidas. Amén. Y cuando él empezó a ver los fuertes vientos, comenzó a irse hundiendo. Y dio voces: Señor, sálvame, Señor, sálvame. Y dice la palabra del Señor que al momento Jesús extendió la mano y lo agarró, lo tomó, lo asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Hermanos, ahora es cuando más fe debemos tener. Una fe tan fuerte que cuando usted oiga malas noticias, usted siga confiado en el Señor. Amén. Usted siga confiado, pegado de la mano del Señor. Y esté allí esperando en el Señor. Ahí en San Lucas capítulo 22 verso 32, cuando el Señor le dice a Pedro: pero yo he rogado por ti. Hermanos, Dios intercede por nosotros. Él está ahí con nosotros. ¿Por qué el Señor le dijo estas palabras a Pedro? Porque ya le había dicho: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Eso quería decir que iba a ser sacudido. Pero Pedro ahí en esa ocasión también se sentía fuerte porque estaba con el Señor, porque estaba con el Maestro, porque lo podía ver, porque podía palparlo. Se sentía confiado, se sentía respaldado, se sentía resguardado con el Señor. Y es que así nos sentimos cuando estamos cerca del Señor. Por eso usted, hermano y hermana, no se desanime. No se resigne. Al contrario, acérquese más al Señor en la búsqueda de la presencia del Señor. Y cuando le dijo que lo pedía el enemigo para zarandearlo, Pedro como que escuchó esto, pero como que no creyó en que algo le iba a pasar más adelante, en que algo iba a producir en él un miedo tal que iba a negar al Maestro. Porque el Señor le dijo que lo había pedido el enemigo para zarandearlo y que después de que le pasara eso, entonces él iba a negar al Maestro.
Pero Pedro le contestó: dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Porque es que cuando estamos bien, nos sentimos muy fuertes. Cuando usted está saludable, usted está fuerte. Cuando usted no tiene dificultades, usted está fuerte. Una cosa es cuando le llegan los problemas. Una cosa es cuando a usted le llega la enfermedad. Ahí es cuando somos probados qué tan fuerte es nuestra fe. Si es más fuerte que el miedo, si es más fuerte que la dificultad, si es más fuerte que la enfermedad. Y él le dijo al Señor que estaría dispuesto. Pero llegó ese momento de ser zarandeado. Llegó ese momento de ser sacudido. Cuando el Señor le estaba hablando de eso, de ser zarandeado, es que existe una zaranda. Es como una especie de cajón de madera que tiene por debajo una rejilla. ¿Qué quería decirle el Señor? Que así como el trigo se colocaba en esa zaranda y se lanzaba así hacia el aire y el viento se llevaba toda la maleza y volvía a caer el trigo sobre la zaranda, y ese trigo era el que permanecía. Aunque usted y yo seamos sacudidos por el viento, sacudidos por una cantidad de cosas, necesitamos permanecer firmes en la fe, permanecer firmes en esta salvación que el Señor nos ha dado y estar ahí fuertes, que sea más fuerte la fe que el miedo, porque está el miedo en una forma tal que a muchos cristianos ha debilitado espiritualmente, los ha debilitado, mientras que debería ser al contrario. Ahora es cuando más fuertes debemos ser. Amén. Más fuertes, incluso porque hay muchas almas que están alrededor nuestro viendo y esperando en nosotros. Y si usted está débil, y si usted está ahí con palabras de pesimismo, con palabras de debilidad, entonces los demás van a estar viendo eso y van a decir: pero si ese es el que tiene a Dios, entonces ¿qué diremos al que no tiene a Dios? Es ahora cuando más fuertes debemos estar, cuando más confiados, cuando más agarrados del Señor debemos estar, porque vendrán una cantidad de cosas, pero vamos a estar en pie todavía, porque el Señor nos lo permite, porque estamos de rodillas. Para estar en pie hay que estar de rodillas delante de la presencia de Dios, para estar firmes, confiados en el Señor. Amén. Se necesita una fe fuerte, pero para que usted tenga una fe fuerte es necesario la lectura de la Biblia, porque ahí encontramos muchas promesas, encontramos fortaleza, porque cuántas veces estás angustiado, lleno de miedo, y abres la palabra del Señor y hay un versículo especial para ti. Y en este caso, cuántas veces abres la red social para escuchar una palabra de aliento y encuentras a un predicador, a una predicadora que te está hablando la palabra que el Señor tiene para ti adecuada. Y ahí levantas nuevamente el ánimo. Se necesita la fe. Se necesita la fe. ¿Por qué? Porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que usted no ve. Ahora más que nunca necesitamos tener fe. Si usted está enfermo, tenga fe que el Señor va a poner su mano poderosa y sanadora sobre su cuerpo y usted puede ser sano en esta misma hora. Amén. Pero si tiene fe, si usted tiene escasez de algo, tenga fe en el Señor que Él va a proveer y Él va a proveer y Él proveerá. Amén. Si usted en estos momentos está pasando por una dificultad, Dios va a darle la salida. Dios va a proveerle a usted la salida.
pero es necesario confiar, tener una confianza segura en el Señor de que Él no nos va a dejar solos y que no estamos solos, que hay uno poderoso que aunque usted no lo ve, está ahí más cerca de lo que usted cree. Gloria a Dios. Es necesario entonces cultivar la fe orando. Hemos estado en ayuno y cuando uno se mete en la presencia de Dios, se fortalece en Dios, y cuando se incorpora de ese ayuno, de esa oración, uno siente una fuerza. Y escuche lo que usted escuche, vea lo que usted vea, nada lo va a mover, porque usted está fortalecido a través de la oración y la comunicación con Dios. Es hora de ayunar, es hora de ayunar, de sacar un día para entregárselo a Dios, el dueño de la vida, el dueño de nuestra vida, el dueño de nuestras horas, de nuestros minutos, de nuestros segundos. Es hora de sacarle un momento para Él, que es corto comparado con todo lo que Él nos da a nosotros. Y también es hora de alabar a Dios, es hora de cantarle a Dios allá en su casa. Qué bueno que usted saque tiempo para escuchar las alabanzas de Dios. Amén. Mientras se pone a escuchar por allá un reggaetón o a escuchar esta música popular, qué bueno que usted ponga ese equipo de sonido, esa grabadora viejita que tiene, ese radiecito que tiene, lo ponga para escuchar las alabanzas para Dios. Y si usted no tiene dónde escuchar, pues entonces cántele a Dios, porque Dios le ha dado esos labios, esa boca, para que usted alabe a Dios, para que usted exalte a Dios. Es hora entonces de que nuestra fe sea más fuerte que el miedo. El mundo está lleno de miedo y se estarán preparando para muchas cosas. De pronto por allá estarán organizando el búnker para tratar de ocultarse, pero sabemos que no hay lugar donde se pueda el ser humano ocultar de la vista de Dios. Mientras los demás se están preparando para otras cosas, usted y yo nos estamos preparando para acercarnos más a Dios, para estar con Dios, para prepararnos para cuando el Señor venga por su iglesia. Amén. Hermano y hermana, si su fe está menguando, hoy es hora de que fortalezca su fe. Fortalezca su fe y créale a Dios. Créale a Dios. La palabra de Dios dice que caerán 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Y aunque usted de pronto en este momento esté quebrantado de salud, hermano, aquí está el sanador. Hermana, represento al sanador, no solo del cuerpo, sino del alma. Querido amigo, es tiempo de que usted fortalezca su fe, pero en Cristo, el Dios Todopoderoso, no en imágenes, porque Dios está en contra de la idolatría. Es hora de adorar en espíritu y en verdad. Adorar al Señor, que es espíritu y es verdad. Es hora de fortalecernos y no estemos tan temerosos de que nos vamos a contagiar, de que nos vamos a morir. Si vivimos es para Cristo, y si morimos también somos de Cristo. Amén. Sea que muramos, sea que vivamos, somos de Él. Hermano, no tenga temor, no tenga miedo. Metámonos en la presencia de Dios y que nuestra fe sea más fuerte que el miedo. Dios les bendiga. Amén. Gloria al Señor. Gracias al Señor por esta palabra, este mensaje tan necesario, tan oportuno. Es la palabra del Señor que nos alienta a seguir adelante en tiempos difíciles. Estamos con nuestro canal en YouTube, Cristo Biblia.
Suscríbase a nuestro canal, encontrará toda una despensa, pan del cielo dispuesto, trigo de los cielos para alimentar nuestras almas. Comparta esa palabra. Usted puede activar la campana de notificaciones, así será avisado cada vez que hay un nuevo mensaje. Comparta con sus amigos, puede bajar los videos, convertirlos en audio, compartir. No me tiene que pedir permiso. Todo esto está a disposición de ustedes. También está nuestra página en Facebook, Cristo Biblia, donde ahí está esa despensa del Señor. Como cuando José abrió los graneros en Egipto y había abundancia de pan. Y él alimentó a Egipto, alimentó su familia para que no perecieran de hambre. El Señor nos ha dado la palabra. Amén. No tiene que irse a cruzar el mar para buscar la palabra. No tiene que tomar un avión para ir a lo más alto de los cielos a buscar la palabra, porque muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, está la palabra que el Señor nos ha revelado. Preparando a su iglesia, porque pronto viene el Señor a arrebatar su iglesia. Así entonces llegamos al final de esta transmisión en vivo. Que el Señor Jesús les bendiga. Les amamos de corazón. Adelante con Cristo Jesús, perseverando siempre en el Señor.